¿Cómo están? Yo soy Enrique Pasquel y esto es Rumbo Económico. Hoy vamos a tener una mesa de discusión sobre el proyecto de ley universitaria que se está debatiendo en el Congreso. Vamos a tener a Luis Bustamante, rector emérito y ex rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas, y a José Dextre, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. Vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Estamos de vuelta con Luis Bustamante y José Dextre para conversar sobre la ley, el proyecto de ley universitaria que se viene debatiendo en el Congreso. Luis, José, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti, Enrique. Un gusto estar contigo. Uno de los temas que más ha sonado en el debate de esta ley es si realmente priva o no priva a las universidades, tanto públicas como privadas, de su autonomía. Lo que dice el congresista Mora, que es el principal propulsor de esta ley, es que eso no es cierto, que simplemente se trata de una facultad, si quieren, de supervisión muy por encima de lo que hacen, ¿no? Pero que ellas siguen teniendo absoluta autonomía. Vamos al detalle de lo que dice el proyecto. José, ¿termina o no termina con la autonomía de las universidades? A ver, yo creo que sí. Podríamos poner un ejemplo. La prensa permite la libertad de expresión. Si nosotros tenemos un consejo de la prensa adscrito al Ministerio de Educación y este consejo de la prensa adscrito al Ministerio de Educación tiene que autorizar determinados temas a un medio de expresión, evidentemente es muy fácil que luego haya de alguna manera un chantaje hacia la libertad de expresión de ese medio. Claro. Controlo papel, controlo determinados contenidos, ¿no es cierto?, de la prensa. En la universidad se da la libertad de pensamiento y la libertad de enseñanza. Si yo tengo un consejo regulador, la superintendencia, que tiene que autorizar carreras, que tiene que opinar sobre la calidad de una universidad, ¿qué pasa si mañana, como se da hoy día, cualquier autoridad universitaria tiene una posición contraria al gobierno y este organismo regulador, la superintendencia, comienza a chantajear a la universidad para que se alinee a sus intereses? Eso ha pasado en países cercanos, donde las universidades públicas, por ejemplo, para recibir presupuesto, tienen que estar alineadas en su posición con el gobierno, o para cuando una universidad, un decano de una universidad se expresa de manera contraria a la política económica de un gobierno, igual empiezan los chantajes. Allí es donde se da la violación a la autonomía. Nosotros no creemos que la universidad es una isla, creemos que Indecopi, Indesi son instituciones que pueden actuar y controlar a la universidad y que podría haber un organismo regulador, pero que debe ser autónomo, ¿no? Ahora, Luis, siguiendo en la línea que plantea José, desmenucemos un poquito el proyecto. ¿Qué facultades de intervención tendría esta superintendencia que se crearía si se aprueba el proyecto frente a las universidades que las privarían de su autonomía? Bueno, yo creo que el propósito de la creación de esta superintendencia es recortar libertad. Recortar la libertad no solamente de la oferta educativa a cargo de las universidades, sino recortar la libertad de los estudiantes y de los padres de familia para escoger dónde estudiar y qué estudiar. Si esta superintendencia va a tener a su cargo la autorización de carreras, es muy fácil colegir que esta superintendencia dirá qué universidades enseñarán qué cosa, y qué universidades no enseñarán qué otra cosa. En consecuencia, el alumno ve recortada su posibilidad de escoger. Ya no puede escoger estudiar en la universidad A la carrera X, sino que tiene que irse a otra universidad para estudiar otra carrera. Y eso es una barbaridad. Si es que se permite, ¿no? Porque una posibilidad es que la superintendencia simplemente no permite cierto tipo de carrera, porque a mí me llama un montón la atención, porque está leyendo el proyecto y las facultades son muy amplias, ¿no? Dicen algo así como que la superintendencia, primero, ella misma va a dar su propio reglamento, ¿no? O sea, ella se va a autorregular. Y segundo, ella va a poder determinar qué se enseña y qué no se enseña basado en las políticas nacionales y regionales que no dice cuáles van a ser, ¿no? Ese es digamos, el poder que le está otorgando a este organismo, y que ese es el tema de la autonomía. O sea, cuando decimos que hay la necesidad de mejorar la calidad universitaria, todos coincidimos. En ese aspecto también la ley tiene una ideología burocrática y controlista, ¿no? O sea, cuando se hace recordar en esta ley a lo que pasó en el 70, el CONUP era exactamente la misma superintendencia. Y las universidades, por lo tanto, estaban controladas, era un gobierno dictatorial. Esa ideología en la cual hay una autoridad que es la única que tiene la razón, es la que se impone en esta ley. Claro. Entonces, la superintendencia se crea con un ministerio que ya
fracasó. O sea, ese tipo de control no es el que funciona. ¿Cómo debemos hacer que haya una mejor calidad? Dándole poder al usuario, en este caso al estudiante. Que el estudiante sea quien evalúe, publique esas evaluaciones en una página web, este organismo autónomo, y que le permita, como dice Lucho, al estudiante y al joven decidir dónde quiere estudiar, por calidad, decidir qué carrera. Creo que esa es una ideología distinta, es una ideología donde se prioriza la libertad de elegir, la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza, y otra en la que hay una mentalidad autoritaria que es el Estado, el único que tiene la razón, y que él define qué cosa está bien y qué está mal. De acuerdo. Es una intención fundamentalmente intervencionista que pretende sustituir al consumidor en sus grandes decisiones económicas y vocacionales y reemplazar. Y de vida, ¿no? En general. Y de vida, es su proyecto de vida de cada estudiante, ¿no es cierto? Y eso va a ser ahora va a estar en manos de un burócrata que nadie sabe quién es, con qué méritos ha llegado y con qué títulos es capaz de despojar de la libertad de escoger a los estudiantes. Ahora, un tema que mencionaba José, y yo quisiera también saber tu opinión, Luis, es ¿qué se hace pues con las universidades que claramente brindan una mala educación, ¿no? Porque sí es cierto, no podemos negarlo, que hay instituciones que prometen una buena educación y básicamente lo que hacen es educar para el desempleo, porque los alumnos salen de esas universidades y no tienen trabajo, ¿no? Y nadie invierte su dinero en educación para no tener trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esas universidades? Bueno, ya se está haciendo, es decir, este tipo de mejoras no son mejoras que se producen de un día para otro, pero sí son mejoras que se observan progresivamente en el tiempo. Y qué duda cabe que las universidades del Perú hoy son bastante mejores que las universidades del Perú hace 5 años, y mucho mejores que las de hace 10 años, y muchísimo mejores que las de hace 20 años. Y eso no ha sido gracias a que hay un organismo público controlista e intervencionista, sino que ha sido posible gracias a que se ha dado un margen necesario a la libertad educativa. Se ha permitido que también en la educación exista la libre elección y el libre ofrecimiento de las carreras como respuesta a las demandas de los estudiantes. Por tanto, yo sí creo que la libertad es un medio mucho más eficaz para la mejora que el control estatal. Creo que más ha hecho la competencia en el mejoramiento universitario que cualquier organismo de control que haya existido antes o que puede existir después. Claro. Ahora, pero lo que dicen muchas personas es, sí, la libertad puede traer todos esos beneficios, pero también trae problemas, como que, por ejemplo, hay universidades que no están interesadas en brindar una buena educación, hay estudiantes que no están interesados en recibir una buena educación, solo están interesados en sacar un título, ¿no? Entonces, más o menos que van a un kiosco, se matriculan y les regalan el título. Y después, estos son los ingenieros que construyen, digamos, casas que se caen, ¿no? Eso es un poco lo que se escucha públicamente y eso es un poco la preocupación. ¿Tú qué opinas, José? Claro, yo complementaría a lo que dice Lucho. Efectivamente, el tema ideológico de la libertad es importante, pero creemos también, y esa es la propuesta de alguna manera de FIPES, partiendo de que haya un consejo autónomo, no adscrito al Ministerio de Educación, ese consejo autónomo debería tener 3 comités. Uno, de la creación de universidades, porque para que haya calidad requieres competencia, que eso es lo que se ha dado en estos últimos años. Ese comité de calidad, de promoción de calidad, también debería preocuparse de la acreditación, que es lo único que dice la ley, y un tercer elemento es preocuparse de indicadores de calidad. En la medida que, ¿qué es lo que sucede ahora cuando en cualquier universidad un alumno no recibe clases porque el profesor no viene? La universidad le dice, oye, haz una lista, preséntala en Secretaría Académica. ¿Por qué esos jóvenes no son educados a que vayan al Indecopi? Y que el Indecopi, efectivamente, con esa denuncia, multe a la universidad. Que el Indecopi se le envíe a este Consejo Autónomo y el Consejo Autónomo lo publique en una página web. Y que un joven, a la hora que tiene que elegir una universidad, vea que hay una serie de denuncias porque esa universidad está dando un mal servicio. En los colegios funciona el Indecopi. ¿Por qué no puede funcionar en la universidad? Entonces, es una manera distinta de ver el control de la calidad. Trasladarlo al joven, educarlo al joven en el que él debe decir cómo está el servicio educativo, e inclusive también a los egresados. O sea, que los egresados proporcionen información en las planillas electrónicas de SUNAT, cuánto están ganando, dónde están trabajando, y el joven podrá ver, termino en esa universidad, y cuánto es lo que puedo ganar promedio. Claro. Es darle indicadores de calidad
a la sociedad, al joven, para que él pueda Para que decidir. él pueda elegir bien. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando sobre el futuro de la educación universitaria. Bien, estamos de vuelta con Luis Bustamante y José Extre para seguir hablando sobre el proyecto de ley universitaria que se viene debatiendo en el Congreso. Luis, vamos a analizar algunos de los requisitos que establece esta ley, porque a mí la verdad algunos de ellos me llaman un montón la atención. Me dice la impresión pues de que se plantean requisitos casi incumplibles para muchas universidades, ¿no? Por ejemplo, se establece que el 30% de los profesores tengan que ser a tiempo completo, con doctorado, y con doctorado además obtenido con dedicación exclusiva. ¿Qué tan real es esto? O sea, ¿ustedes creen que una universidad que no tenga este tipo de plana docente va a ser una mala universidad? ¿Y se puede cumplir con este estándar? Es muy difícil que en un conjunto universitario como el peruano, de 137 universidades, pueda cumplirse con la cabalidad de los requisitos señalados en el proyecto de ley, ¿no? En primer lugar, porque este del 30% de profesores a tiempo completo es una corriente que yo diría que ha entrado hace muchos años en revisión en el mundo universitario. El paradigma de que el profesor a tiempo completo es mejor profesor que aquel que hace la tarea simultánea del ejercicio profesional, claro, además de la docencia, eso es un paradigma que está hoy por hoy totalmente discutido. Yo diría que es más, muchas universidades en todos los países del mundo buscan que sus profesores salgan fuera. Claro. Yo cito siempre el caso de la Universidad de Harvard, donde un presidente obligó a todos los profesores a tiempo completo a que se tomaran un día a la semana para ir a trabajar en su profesión en el campo de ejercicio directo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la exigencia del doctorado. Si conocemos cuál es el número de doctores que existen en el Perú y el número de docentes que se emplean en la universidad, por una simple regla de 3 es una tarea incumplible. Claro. Entonces, yo quiero aquí invocar un excelente editorial que se publicó en el Diario de Comercio ayer, me parece, donde se habla del valor mágico de la ley. Es decir, se piensa que por el solo hecho de que la ley diga algo, la realidad se va a transformar. Eso no es así. Y hemos caído muchas veces en ese engaño. No convirtamos ese engaño en autoengaño, ¿no? Claro. José, ¿tú qué piensas de estos estándares? Mira, creo que la ley tiene niveles de injerencia absurdos como el que se comenta en términos de estos requisitos, pero yo quisiera, si me permites, comentar otro tema que es grave también. La ley define para la universidad privada, la societaria inclusive, viola sus estatutos y le dice, el organismo máximo de dirección es el Consejo Universitario. ¿Ya? Y ese Consejo Universitario está compuesto por 1/3 de representantes reales de los inversionistas, 1/3 de los trabajadores, que son los docentes, y 1/3 de los estudiantes. Ese organismo, el Consejo Universitario, define planes de desarrollo, define reglamentos y llega a definir remuneraciones. Lo dice la ley. ¿Qué va a suceder cuando tengamos que implementar un laboratorio, ¿no es cierto? Y se ponga en discusión si se implementa el dicho laboratorio o el incremento de remuneraciones a los docentes. Claro. Esto que aparentemente es un tema más o menos democrático, de darle representación a los otros estamentos de la universidad, va a generar un caos terrible en la gestión de la universidad. Si ahora hay calidad, es porque quienes han invertido recursos propios en un centro educativo tienen que dirigirlo de la mejor manera. Esto se va a diluir y va a ver lo que sucedió en la década del 70, 80, cuando se intervinieron las universidades, en un caos de gestión que al final termina perjudicando al joven, en la calidad y en que difícilmente nuevas universidades van a crearse con ese modelo de gobierno. Claro. No sé si me permite completar un poco la idea, Enrique. Yo creo que esta ley va mucho más allá de los alcances puramente educativos, ¿no? Y estamos en un problema económico, rumbo económico. Esta ley contiene una alteración radical de las reglas de juego de la economía en la educación. Está desconociendo los alcances de la inversión privada. Está postergando y desconociendo los derechos y atributos que la propia ley reconoce al inversionista privado. Y está cambiando las reglas de juego a través de las cuales el inversionista efectuó su incursión en la educación. Claro. Al querer tocarse o modificarse el decreto legislativo 882, que es la ley de promoción de la inversión en la educación,
se están rompiendo con la estabilidad que es la garantía de la inversión privada. Si por una parte decimos que la inversión es fundamental para el desarrollo del país y por otra parte decimos que la educación es fundamental en el desarrollo del país, ¿por qué es que no somos capaces de hacer el salto lógico entre que es importante la inversión privada en la educación? Claro. Ahora que tú mencionas este tema, se me ocurre, hay grupos extranjeros invirtiendo en educación en el Perú, hay, me parece, grupos incluso norteamericanos protegidos por tratados de libre comercio. El Estado podría terminar en un tribunal internacional demandado por si sale esta ley. No solamente eso, Enrique, hay en este momento muchos grupos empresariales peruanos que de buena fe han incursionado en el terreno educativo superior. Tenemos el caso del Grupo Joshi, tenemos el caso del Grupo Rodríguez Pastor. ¿Cómo desalentar esa inversión privada que ha sido tan exitosa en otros campos económicos que produzcan igual beneficio en el campo de la educación superior? De acuerdo. Por eso, si me permites, esta ley viola temas constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros pedimos es que el Congreso envíe este proyecto de ley que tiene graves deficiencias. La autonomía universitaria en términos de libertad de pensamiento y libertad de enseñanza está garantizada en la Constitución. La autonomía de una gestión privada, los estatutos de una institución privada de igual manera. Entonces, todo esto que está siendo violado por este proyecto de ley, con la buena intención de mejorar la calidad desde un modelo totalmente obsoleto, debe ir a la Comisión de Constitución, debe discutirse ahí y mejorar este proyecto, ¿no? Claro. Hay un tema que quería tocar para cerrar, que la verdad es que lo mencionó José en su primera intervención, que es que toda esta posibilidad de intervención que se generaría de aprobarse este proyecto de ley permitiría pues que el Estado calle a las universidades o a los profesores de las universidades que les resulten incómodos, ¿no? Y ese es un tema como que bien sensible, porque las universidades muchas veces son bastiones de la democracia, ¿no? Recordemos en el gobierno de Fujimori, ¿no?, como muchas de las movilizaciones contra este gobierno dictatorial se inician en universidades, ¿no es cierto? Por supuesto, las universidades se supone que son el depósito de la inteligencia, el depósito de la sabiduría, es digamos, la despensa del saber en una sociedad. El pretender incursionar en esa despensa para fines de engorde propio, me parece que es una forma de desnaturalizar la esencia universitaria. Y me parece que el pretender solucionar todos los problemas que se han acusado contra la universidad en forma muchas veces distorsionada, exagerada, desproporcionada. Hay muchísimas universidades que están haciendo la cosa muy bien, pero ese propósito de encontrar una solución por la vía fácil y por la vía generalista me parece que es más bien de corte militar más que de corte civil. Hay como bien señala Lucho, de corte militar, y hay una visión ideológica burocrática que es la que se expresa en el INESU. El INESU es el Instituto para la Educación Superior de Salomón Lerner, Nicolás Lynch y el doctor Manuel Burla. Personalidades intelectuales, pero que tienen una ideología que yo creo ellos están defendiendo y lo dicen con toda claridad. Hay artículos de Salomón Lerner donde para él el lucro es un pecado. Claro. Nicolás Lynch igual señala en diferentes programas de televisión, dice la dictadura de los inversionistas. Entonces, esa ideología que se expresa en ese proyecto de ley es la que asumió el general Mora. Y se ha vinculado el militarismo con una posición ideológica burocrática que está haciendo mucho daño. Para terminar, ahora que hablan de militarismo y del general Mora, hay en una de estas últimas disposiciones que tiene el proyecto de ley, hay algo que a mí me llamó la atención, que es que los institutos de educación que dan títulos de grado universitario militares están exceptuados de toda su aplicación, y me llama un montón la atención. Eso es una constante en la legislación universitaria peruana. Se legisla para los demás, pero eso sí, lo militar tiene un campo de autonomía suficiente que al parecer es más importante que la autonomía civil. Sí, ¿no? Y que ellos saben lo que les dé la gana. No sé por qué el general Mora hace esas excepciones. Y preocupa, ¿no? El general Mora dice que esta ley, la Comisión de Educación tiene un consejo consultivo, y en ese consejo consultivo están justamente las personas que te he comentado. Todas ellas ideológicamente en contra de un modelo que le ha hecho mucho bien. Jorge Talavera de San dijo: ESAN mejoró su calidad a partir de que se dio la competencia. De acuerdo. ¿No? Y eso es un poco lo que creemos debe darse. De acuerdo. José Luis, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa.